Imagina por un instante que el dinero no es solo una cosa física, sino una energía viva, vibrante y misteriosa que recorre el universo con una fuerza silenciosa pero poderosa, como un río invisible que conecta lo material con lo espiritual, lo tangible con lo eterno. ¿Y si el verdadero secreto de la riqueza no estuviera en el trabajo físico ni en el esfuerzo constante, sino en comprender con profundidad las leyes ocultas que rigen la abundancia? Bienvenido a Dinero Sagrado, el poder oculto de Indosen, la riqueza. Una obra inspirada en las enseñanzas visionarias de Elena Blavatsky, pionera del pensamiento teosófico, que nos invita a mirar el dinero desde un ángulo completamente distinto, como una fuerza espiritual con su propio lenguaje, su vibración y su propósito. A lo largo de este viaje místico, Blavatsky nos conduce más allá de los números y las posesiones hacia un entendimiento profundo del vínculo entre nuestras intenciones, emociones, pensamientos y la riqueza que manifestamos o rechazamos sin darnos cuenta. Si alguna vez te preguntaste por qué algunas personas parecen fluir con la abundancia mientras otras viven atrapadas en la escasez, aquí descubrirás verdades insospechadas que pueden transformar por completo tu relación con el dinero. Prepárate para desvelar los códigos invisibles del poder económico oculto y aprender a sincronizar tu energía personal con el flujo eterno de la prosperidad universal. Abre tu mente, despierta tu esencia y sumérgete en el universo del dinero sagrado, donde la riqueza deja de ser una meta para convertirse en un estado natural del alma. En este mundo, lo que rige no es una divinidad externa ni una ley impuesta, sino un símbolo creado por los hombres, un signo cargado de valor imaginario al que el mundo entero se arrodilla sin cuestionar, un símbolo llamado dinero, capaz de construir imperios y arrasar naciones, de comprar la voluntad, vender la dignidad y oscurecer la luz de muchas almas. Pero este símbolo, más allá de ser un objeto de intercambio, si ya confirmaste que estás suscrito, eres parte de este templo viviente de conciencia. Quédate, porque lo que viene es expansión pura. Se ha transformado en una entidad viva, una forma pensamiento colectiva alimentada por el deseo humano, una fuerza sutil que moldea nuestras decisiones sin que lo notemos, como si tuviera vida propia, como si nos susurrara desde las sombras. Y sin embargo, muy pocos comprenden que detrás de este velo dorado late una ley profunda, un principio espiritual que, al ser comprendido, libera al buscador y lo convierte en amo de su destino, en vez de esclavo de una ilusión colectiva. Desde la antigua Atlántida hasta los misterios del antiguo Egipto, desde las tablas esmeralda del hermetismo hasta las enseñanzas silenciosas de la teosofía, los sabios de todas las eras han afirmado lo mismo. El dinero no es el fin, sino el espejo, el reflejo de nuestro grado de sintonía con la corriente divina de provisión universal. Todo lo que existe en el plano físico nace primero en los planos sutiles, como vibración, como pensamiento, como intención, y así, la riqueza exterior no es causa, sino efecto, no es raíz, sino fruto. Este libro no pretende enseñarte cómo multiplicar monedas ni entregarte fórmulas vacías para atraer dinero con el ego disfrazado de espiritualidad. Tampoco es un compendio de frases mágicas para repetir mientras tu corazón sigue vibrando en carencia. Esta obra es una revelación, una llave iniciática para quienes ya sospechan que la pobreza es más que un tema económico. Es una sombra en el alma, una desconexión interna que bloquea el flujo del universo, porque la verdadera abundancia no se guarda en cajas fuertes, se siembra en la conciencia, se cultiva con presencia, se irradia desde dentro. Por miedo muchos han callado cuando se trata del dinero en caminos espirituales, como si hablar de él fuera un acto profano, pero ese silencio ha perpetuado la ignorancia. El dinero no es impuro, lo impuro es el uso que se le da, la codicia que lo mueve, la idolatría que lo convierte en prisión, pero en manos del sabio puede ser una herramienta luminosa, un canal por el cual lo divino se expresa en obras humanas. Los verdaderos maestros jamás despreciaron el oro, pero tampoco lo sirvieron, lo comprendieron, lo trascendieron, lo utilizaron como puente, no como trono. Sabían que quien domina la ley del dar y recibir,
quien fluye con la circulación de la energía universal, se transforma en un canal por donde la abundancia fluye sin esfuerzo, porque la riqueza auténtica no es algo que se tiene, sino algo que se es. Si esto resonó contigo, deja un like como una forma de honrar esta enseñanza y ayudar a que llegue a otros buscadores como tú. La verdadera riqueza no es algo que simplemente se posee, se guarda o se mide. Es una energía que se comparte, se invoca y se entrega al mundo como un manantial que fluye sin cesar, tocando todo a su paso. Este libro no es una guía cualquiera, sino un compendio vivo, un mapa sutil diseñado para las almas que anhelan liberarse de las cadenas invisibles de la escasez sin caer en la trampa brillante del materialismo disfrazado. Cada capítulo funciona como una llave secreta. Cada frase emite una vibración destinada a despertar centros dormidos de percepción interna, donde el dinero ya no es una meta ni una obsesión, sino una imagen cristalina que conecta la intención humana con la fuente divina de provisión. Aquí hablaremos del karma que aprisiona y del pensamiento que libera, del espíritu colectivo que ha dado forma al dinero y de aquellos seres que han logrado trascenderlo. Exploraremos pactos invisibles, voluntades que duermen, templos ocultos en el plano sutil y guardianes que custodian la energía espiritual de la abundancia. No será una lectura cómoda ni complaciente, y mucho menos superficial, pero será auténtica, y quien la lea con el corazón encendido por el deseo de comprender, recibirá no solo claves para atraer el oro de este mundo, sino también la revelación de que el verdadero oro ha vivido siempre en su interior. Tú no llegaste a este mundo para mendigarle al universo, viniste para recordar que tú mismo eres una fuente inagotable, una chispa creadora, y ha llegado el momento de abrir esa puerta. Comencemos este recorrido llamado Dinero Sagrado, el poder oculto de la riqueza, inspirado en las enseñanzas de Elena Blavatsky. Por cierto, hemos notado que más del 90% de quienes ven nuestros contenidos aún no están suscritos al canal. Si este mensaje resuena contigo y deseas apoyarnos para seguir creando con más profundidad, suscríbete ahora y deja tu me gusta. Eso nos permite expandir esta sabiduría a más corazones. Ahora sí, ¿estás listo para transformar tu vida desde sus raíces más profundas? Capítulo 1. La ilusión del valor, el dinero como reflejo del deseo. Desde los albores de la historia, los seres humanos han depositado valor en objetos que no tienen otro poder que el que la mente les otorga. Piedras brillantes, metales raros, pergaminos con símbolos, monedas acuñadas, billetes impresos por gobiernos y, más recientemente, cifras digitales que parpadean en pantallas. Pero, ¿qué es en esencia el dinero? ¿Dónde reside su poder real, si no es en la conciencia que lo desea, lo teme o lo venera? Esta es la gran ilusión. El escenario donde la humanidad ha representado sus tragedias más profundas, creyendo que el valor habita en la forma externa y no en el alma que la sostiene. El dinero, como toda creación del pensamiento colectivo, es un emblema, no un alimento. Es imagen del sustento, no el sustento mismo, y fue concebido para facilitar el intercambio, para reemplazar el trueque por una medida común. Sin embargo, esa medida se convirtió en fetiche, y el símbolo fue adorado como si fuera real, iniciando así la decadencia espiritual de civilizaciones enteras, cuando se honró más el recipiente que su contenido. Los antiguos sabios sabían que el valor genuino no puede robarse, venderse ni encerrarse en bóvedas. El oro del alquimista no era metal sino espíritu, no era peso, sino conciencia purificada por el fuego del despertar. No obstante, la humanidad fue cayendo en el laberinto de la materia, creyendo que lo que se ve es más verdadero que lo invisible y que lo tangible tiene más poder que lo eterno. De ahí nació esta poderosa ilusión del valor externo, tan fuerte que incluso almas buscadoras se han visto arrastradas por ella sin notarlo. ¿No es curioso que el mundo entero gire en torno a un acuerdo mental? Un papel solo adquiere poder si millones creen que lo tiene. Un número en una cuenta solo se convierte en riqueza si hay voluntad colectiva que lo valide. El dinero por sí solo no puede alimentar, vestir, proteger ni sanar. Es puente, no sustancia, pero muchos han olvidado la diferencia entre medios y fines, y en esa confusión se pierde el sentido. Cada deseo que no nace del alma es una cadena. El dinero, como máscara del deseo,
expone con crudeza lo que cada ser aún no ha sanado dentro de sí. Para algunos representa seguridad, porque temen el vacío. Para otros, poder, porque sienten que no valen por sí mismos. Para otros más, amor, porque aprendieron a comprar afecto en lugar de cultivarlo. Cada moneda entonces actúa como espejo de un estado interior, y nunca miente, siempre refleja con exactitud quirúrgica las heridas no sanadas de quienes lo buscan, lo poseen o lo temen. Las civilizaciones que convirtieron el dinero en su Dios, olvidando la abundancia del espíritu, cayeron una tras otra, como Babilonia, Roma o Cartago, que confundieron posesión con plenitud y acabaron en ruina moral. Cuando la avaricia se convierte en un impulso incontrolable y el alma se desvanece en medio de la codicia, hasta el oro más puro se transforma en veneno, y cuando la conciencia no está presente, la abundancia se convierte en un peso difícil de llevar. Pero es esencial entender que el dinero en sí mismo no es culpable de nada, no hay pecado en su existencia. El error está en la ceguera de quienes lo adoran sin comprender su verdadera naturaleza. El buscador despierto, aquel que ha expandido su visión interna, no huye del dinero ni lo persigue con desesperación, simplemente lo observa con neutralidad, lo reconoce como una forma cambiante, como un espejo que refleja los deseos humanos sin tener esencia propia. Aprende a no temerle, porque sabe que el dinero no tiene voluntad propia, y también deja de idolatrarlo, porque ha descubierto que nada externo puede ofrecerle lo que ya reside, luminoso y eterno, en su propio espíritu. Desde ese estado de claridad interior, comienza a utilizar el dinero como lo hacen los sabios, no como fin ni como salvación, sino como energía dirigida, como herramienta que manifiesta el bien, como símbolo externo de una riqueza que ya está consolidada en lo invisible, porque el dinero no llega por azar, ni es capricho del destino, fluye hacia aquellos que ya vibran en la frecuencia de la plenitud, no hacia quienes lo buscan desde el miedo, la necesidad o el vacío interior. ¿Qué parte de este mensaje encendió algo dentro de ti? Compártelo en los comentarios. Leer tu experiencia también ilumina nuestro camino. La abundancia real no se trata de tener más, sino de estar en alineación con quien verdaderamente eres, y cuando una persona se sincroniza con su propósito más elevado, el universo entero comienza a proveerle sin esfuerzo, como si la vida misma celebrara su coherencia. Entonces el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural. En los planos sutiles no existe como billete ni como cifra, pero sí vibra como energía viva, como flujo inagotable que sostiene la existencia en todos los mundos. Quienes logran sintonizarse con ese río invisible descubren que ya no necesitan correr tras el oro, porque el oro, como reflejo, empieza a acercarse por sí solo, atraído por la vibración coherente del ser, y así el mundo exterior se convierte en un eco de lo que ya fue decretado en lo profundo. Esta es la ley sagrada. El deseo puro que nace de un alma despierta atrae provisión sin esfuerzo, mientras que aquellos que persiguen el dinero sin antes transformar su deseo caen una y otra vez en el ciclo de la carencia, aun cuando sus cuentas estén llenas, porque el espejismo del valor externo jamás sacia, siempre exige más, devora sin devolver serenidad, y lo que promete como felicidad se convierte en ansiedad. El millonario que no ha descubierto su riqueza interior sigue siendo pobre, y el mendigo que ha recordado su conexión con la fuente es, en su esencia, más rico que cualquier rey. Por eso, el primer paso en el camino hacia una abundancia verdadera no es producir más ni invertir mejor, sino aprender a ver más allá de la ilusión, a desvelar el dinero como un reflejo de los anhelos no resueltos y a preguntarse con honestidad ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Seguridad? ¿Reconocimiento? ¿Poder? ¿Libertad? ¿Amor? Y al reconocerlo, buscar ese valor en uno mismo antes de pedirlo al mundo, porque todo lo que se manifiesta fuera es solo el resultado de lo que ya se ha sembrado en el trono del corazón. Aquel que comprende esta ley se libera de la esclavitud mental del dinero, rompe el hechizo. Ya no depende ni teme, puede tenerlo, perderlo, regalarlo o multiplicarlo, y en todos los casos permanece en paz, porque ha entendido que el valor real nunca estuvo en las cosas, sino en la mirada que las contempla, y desde esa libertad
Comienza a atraer con naturalidad la provisión universal, como quien respira sin esfuerzo, como quien camina sin miedo, porque la ilusión del valor ha caído, y en su lugar comienza a florecer una verdad eterna. No necesitas buscar oro, porque tú eres ese oro, solo debes recordarlo, y ese recuerdo es el nacimiento de toda abundancia verdadera. Capítulo 2. ¿Ya estás suscrito? Entonces prepárate, porque juntos vamos a activar los códigos del verdadero flujo. El arquetipo del oro, de los dioses a los hombres. Desde los primeros suspiros del pensamiento humano, el oro ha ejercido una atracción magnética sobre la conciencia colectiva, no por su brillo ni por su escasez, ni por su facilidad para ser moldeado, sino por lo que representa en los planos invisibles del alma. El oro nunca fue solo un metal, ha sido siempre un símbolo sagrado, una llave arquetípica que encierra la idea de perfección, de eternidad, de la esencia solar del espíritu divino, manifestada en la materia. En todas las culturas antiguas, el oro no pertenecía a los hombres, sino a los dioses. Era el aliento del cielo, hecho forma, luz condensada en sustancia física, el vestigio visible de un mundo superior que alguna vez habitó la tierra. Antes de que existieran los bancos y los mercados, los pueblos antiguos sabían que el oro no era para acumularse, sino para ser honrado. En Egipto, por ejemplo, se consideraba la carne del dios Ra, el hijo solar divinizado, y los sarcófagos de los faraones no eran recubiertos con oro por vanidad, sino porque se creía que ese metal sagrado ayudaba al alma a ascender hacia planos más elevados. Los incas, los antiguos, no veían el oro como un simple metal brillante. Lo llamaban con nombres que evocaban reverencia, como el sudor del sol, y jamás lo utilizaron como moneda de cambio, ni como herramienta de acumulación, porque sabían que en su esencia más pura no era un recurso material, sino un puente hacia lo divino. En la tradición védica, por ejemplo, el oro era consagrado al dios Surya y se ofrecía en rituales sagrados no para atraer riqueza, sino para alinearse con la energía cósmica del universo. En las civilizaciones mesopotámicas, las estatuas de los dioses eran forjadas en oro, no porque su valor comercial fuera elevado, sino porque su vibración resonaba con las esferas celestiales, generando un vínculo entre lo terrenal y lo eterno. Aquellas culturas antiguas comprendían lo que el mundo moderno ha olvidado, que el oro, en los planos sutiles, emite una frecuencia energética especial, capaz de sintonizar con niveles elevados de conciencia. El oro no se corrompe, no se oxida, no se descompone con el paso del tiempo. Su naturaleza inmutable lo convierte en un reflejo simbólico de la eternidad, de aquello que no cambia, que no se apaga, que permanece firme en medio del caos. Por eso ha estado siempre vinculado con la inmortalidad y con la verdad inquebrantable, pero con la caída de los tiempos y el progresivo descenso de la humanidad, desde el espíritu hacia la materia, desde el símbolo hacia el objeto, desde el alma hacia el ego, el oro dejó de ser un espejo del sol sagrado y fue reducido a un instrumento de poder mundano, transformando lo que era un puente hacia lo sagrado en una cadena de esclavitud y deseo. ¿Qué parte de este mensaje encendió algo dentro de ti? Compártelo en los comentarios. Leer tu experiencia también ilumina nuestro camino. Así nació el culto desvirtuado al oro, no como arquetipo elevado, sino como fetiche vacío, y su origen celestial fue enterrado bajo capas de codicia. Ya no se le contempló como una promesa de ascensión, sino como una herramienta de control y sometimiento. Entonces comenzaron las guerras, las invasiones, los saqueos, los sacrificios cometidos en su nombre. Sin embargo, a pesar de todo lo que las manos humanas han hecho con él, el oro no ha perdido su vibración original, sigue conservando su luz, su magnetismo espiritual, y continúa siendo símbolo del centro solar del alma, ese punto de conciencia pura que brilla en el núcleo más profundo del ser. Por eso, incluso hoy, cuando un ser humano contempla el oro en silencio, algo se agita en lo más hondo de su interior. No es la codicia lo que se despierta en lo profundo, sino una memoria antigua, un eco inconsciente de una verdad olvidada. El oro habla a la esencia, recuerda al alma su naturaleza luminosa, su origen eterno, su poder creador dormido. Los sabios herméticos conocían esta verdad, y en sus textos no hablaban del oro físico,
sino del oro interno, el oro de los sabios, conciencia transmutada, espíritu depurado, alma iluminada. Para ellos, el oro era la metáfora más elevada de la gran obra, la alquimia verdadera que transforma el plomo de la ignorancia en la sabiduría resplandeciente del ser despierto. Esta alquimia no se lograba con hornos ni ingredientes químicos, sino con intención, entrega, perseverancia y profundo entendimiento de las leyes universales. El verdadero alquimista no era aquel que fabricaba oro a partir de mercurio y azufre, sino el que encendía el fuego sagrado en su alma y mantenía viva esa llama sin dejarla extinguirse. Del mismo modo, el verdadero iniciado no busca oro para guardarlo, sino para reflejarse en él y contemplar su propio estado interior, porque el oro no miente, refleja sin distorsión, amplifica lo que el alma proyecta sobre él. En manos del necio, se convierte en corrupción, envenena, destruye, pero en manos del sabio se transforma en medicina, en armonía, en bendición. Por eso muchos que han recibido grandes riquezas han sido devorados por ellas, mientras que otros, en su humildad silenciosa y su pureza interior, han recibido lo justo sin pedirlo jamás. Desde los dioses hasta los hombres, el significado del oro ha descendido, pero en el corazón del iniciado, su arquetipo aún brilla. Quien lo contempla con ojos despiertos no ve riqueza, ve un símbolo, y ese símbolo le habla, le recuerda que es una chispa del sol primordial, que su esencia es dorada, que no vino al mundo a rogar migajas de un sistema corrupto, sino a despertar el tesoro oculto que ya vive en su interior. Y cuando la humanidad recupere su memoria, cuando recuerde quién es y de dónde viene, el oro volverá a ocupar su lugar sagrado. Ya no será moneda sino reliquia, ya no será banco sino altar, ya no será codiciado sino comprendido, porque sólo cuando el ser humano aprenda a ver el oro con los ojos del alma, cesará su esclavitud hacia él y comenzará una nueva era de libertad interior. Si ya te suscribiste, es momento de encender esa frecuencia interior que transforma todo. Quédate hasta el final. Y entonces, tal como ocurrió en los tiempos sagrados de las civilizaciones antiguas, el oro no será visto como una simple mercancía, sino que regresará con dignidad a los altares, restaurando su función original como símbolo tangible de lo eterno expresado en la forma, recordándonos que no somos solo cuerpos que desean, sino centellas de una conciencia infinita que olvidó su origen al identificarse con lo pasajero. Este es el propósito velado y profundo del oro, actuar como espejo luminoso que incluso en medio del olvido nos susurra lo que realmente somos cuando dejamos de creer que somos apenas lo que el mundo nos enseñó a ser. Capítulo 3. El egregor del dinero, forma mental y poder colectivo. Mucho antes de que se acuñara la primera moneda, antes incluso de que existiera el concepto de billetes o del lenguaje que nombra al dinero, ya se había gestado una fuerza invisible, antigua y poderosa, alimentada durante milenios por la mente colectiva de la humanidad, una entidad sutil, reconocida por las ciencias ocultas como un egregor, y dentro de este misterioso reino energético, el egregor del dinero destaca como uno de los más vastos, intricados y dominantes jamás creados por la inconsciencia colectiva del ser humano. No es un demonio en el sentido vulgar, ni un ángel según las creencias devotas, sino una forma mental gigantesca, formada por los deseos ardientes, miedos profundos, ambiciones desmedidas y creencias limitantes que innumerables generaciones han proyectado sobre la idea de la riqueza. Un egregor nace cuando un pensamiento se sostiene con intensidad, repetido con emoción y compartido por millones. Cuando multitudes enteras vibran al unísono con una misma imagen mental, esa imagen comienza a adquirir densidad y existencia en los planos invisibles. Esto no es una metáfora simbólica, sino una realidad energética en el plano astral, una entidad viva sostenida por la atención psíquica continua que le otorgamos. Así fue como se formó el egregor del dinero, alimentado siglo tras siglo por la necesidad de poseer, por el miedo ancestral a la escasez, por la adoración a lo material y por la ansiedad de controlar lo que nunca fue nuestro. Esta entidad no es malvada por naturaleza, no tiene intención propia, pero responde fielmente a la programación inconsciente que la humanidad ha depositado en ella.
y como la mayoría de los pensamientos colectivos nacen de la ignorancia, del apego y de la falsa creencia en la separación, este egregor se ha convertido en un titán insaciable, un coloso psíquico que exige veneración y se manifiesta a través de estructuras de poder, sistemas financieros y pactos invisibles que obligan al hombre moderno a entregar su tiempo, su energía e incluso su alma a cambio de una promesa ilusoria de seguridad futura. El buscador que anhela comprender la verdadera naturaleza del dinero debe comenzar observando a esta entidad con una mirada lúcida, sin temor ni juicio, pero con total conciencia, comprendiendo que cada vez que teme no tener suficiente, cada vez que se siente indigno de prosperar, cada vez que rechaza la riqueza o la idolatra, está alimentando al egregor, porque esta entidad no distingue entre adoración y repudio, entre deseo y culpa, se alimenta de la intensidad emocional, de la atención sostenida, de la compulsión psíquica que le es ofrecida día tras día. Quien odia el dinero por ser corrupto es tan esclavo del egregor como quien lo venera como salvador. Ambos están atrapados bajo su influencia porque ninguno ha logrado trascenderlo ni reconocerlo como una proyección mental nutrida por millones de almas dormidas. Solo aquel que lo ve tal como es, como una construcción vibracional colectiva, puede iniciar el proceso de desprogramación interior y caminar hacia la verdadera libertad, porque el dinero sin ese egregor no es más que energía en movimiento, un símbolo vacío que puede ser reprogramado por la conciencia despierta. Los grandes maestros nunca fueron dominados por esta entidad, no porque la rechazaran, sino porque la veían sin ilusión ni miedo. Sabían que podía ser usada como herramienta, pero nunca como propósito. Sabían que se podía canalizar su energía sin someterse a su dominio, y por eso el iniciado neutraliza su poder en su campo psíquico. No teme la carencia, ni se deja seducir por el exceso. Actúa en equilibrio y se alinea con la fuente divina de provisión, esa que fluye sin necesidad de intermediarios ni permutas. La mayoría de las decisiones financieras de los seres humanos no nacen de la libertad auténtica, sino de la influencia silenciosa de esta entidad astral que susurra pensamientos, genera ansiedad cuando el flujo disminuye, euforia cuando aumenta, y refuerza el miedo a perder, a carecer, a no ser suficiente. Y mientras esta presencia no sea reconocida, el ser humano seguirá creyendo que su relación con el dinero es un tema racional, práctico o moral, sin comprender que está inmerso en un campo vibracional colectivo que distorsiona su percepción sin que lo note. Las religiones antiguas ya hablaban del Dios de este mundo, como una fuerza ilusoria que alejaba el alma de su verdadero origen, y ahora sabemos que ese Dios tiene nombre vibracional. Es el egregor del dinero. Ese supuesto Dios moderno, invisible pero omnipresente, no es otro que el propio egregor, disfrazado de autoridade, controlando silenciosamente as estruturas visíveis do planeta por meio de acordo inconsciente entre milhões de mentes que nunca o questionaram, manifestando-se nos mercados financeiros, nos bancos centrais, nos discursos econômicos e nas doutrinas rasas que nos ensinam a acumular sem compreender, a conquistar sem refletir. Ele está presente na obsessão de ganhar dinheiro como se o dinheiro tivesse vontade própria, como se fosse uma entidade com alma, uma criatura caprichosa que precisa ser seduzida, temida, reverenciada ou domada. Romper essa ilusão exige mais do que entendimento, exige uma revolução interior, um ato de coragem energética. O buscador precisa retirar sua atenção psíquica desse campo coletivo, precisa parar de alimentá-lo com pensamentos de escassez, de competição, de comparação, precisa deixar de participar dos modernos rituais de sacrifício, porque, em essência, não são tão diferentes dos antigos altares de sangue, onde vidas humanas eram entregues ao ídolo dourado. Recuperar a soberania interior é recordar que o dinheiro se move na direção da consciência pura, não do medo, não da súplica, não da culpa, e quando o egrégor deixa de ser alimentado por um indivíduo desperto, sua influência enfraquece, sua presença perde força, e então algo extraordinário começa a acontecer. O fluxo financeiro surge,
não mais como objetivo obsessivo, nem como símbolo de poder, mas como manifestação natural de uma fonte interior que jamais se esgota. Aquele que desperta escapa das manipulações desse campo astral coletivo, mas isso não se dá de forma mágica ou repentina, é um caminho contínuo de atenção, de limpeza, de reprogramação emocional e vibracional em torno da energia do dinheiro. É preciso recordar a cada instante que o que sentimos sobre o dinheiro não é uma verdade universal, mas uma programação herdada, um reflexo emocional construído por gerações imersas na ignorância. Reescrever esse vínculo é transformar o dinheiro naquilo que um dia já foi, um símbolo neutro, uma ponte entre mundos, o eco da riqueza interior que brilha em toda a alma desperta. Nesse ponto, o buscador deixa de ser escravo do egrégor e se torna mestre de sua economia interior. Não teme as oscilações do mercado, não se prende ao ganho nem se desespera com a perda, porque entende que a abundância genuína não nasce do desejo, mas da conexão com o todo, e essa conexão não pode ser manipulada por nenhum egrégor, por mais imenso que seja. O mundo talvez continue a adorar o ídolo, mas você, iniciado, já não ofertará sua energia a ele, porque viu o que havia atrás do véu e não pode mais voltar a dormir. O egrégor talvez ainda ronde, mas você já não lhe pertence, e é nesse instante que a verdadeira riqueza começa a nascer em seu interior. Capítulo 4. La riqueza interior, la fuente invisible de la verdadeira provisión. Muito antes de existirem moedas, muito antes que o homem olhasse para o ouro com fascínio ou colocasse sua fé em números que oscilam em telas, já havia uma lei silenciosa operando, regendo o fluxo da provisão universal. Essa lei não foi criada por bancos, nem escrita em tratados comerciais. Ela sempre viveu no coração oculto do universo, como uma fonte sagrada que flui a partir do núcleo mais profundo da alma consciente. Tudo o mais, bens, recursos, posses, dinheiro, não passa de reflexo temporário, sombra momentânea projetada pela vibração desse centro invisível que os sábios aprendem a despertar e governar. O maior erro da humanidade sempre foi crer que a riqueza vinha de fora, que dependia de circunstâncias externas, de conexões, sorte ou mérito pessoal, mas tudo isso é apenas embalagem, aparência, uma camada superficial. O que verdadeiramente determina o fluxo de abundância na vida de uma pessoa é seu nível de conexão com essa fonte invisível, esse ponto silencioso do ser que ninguém vê, mas que molda o mundo material como se fosse um oleiro invisível. Toda provisão é, na verdade, energia moldada pela consciência, e quando essa consciência se alinha com o todo, o mundo externo responde como um espelho obediente, refletindo fielmente o que se encontra estabelecido no interior. O homem comum pede ao universo aquilo que já carrega dentro de si, suplica por aquilo que é sua própria natureza esquecida, busca fora o que sempre viveu dentro. E o ser humano comum, sem saberlo, actúa movido por el temor a no tener, construye su vida desde la carencia aprendida, acumula sin conciencia desde la desconfianza, creyendo que si no lucha hasta agotarse nada merecerá, que si no vence en una batalla constante quedará atrás, y que si no conquista algo externamente, fracasó internamente. Vive atrapado en un juego ilusorio de opuestos, alimentando sin saberlo al egregor colectivo de escasez que ha condicionado generaciones. Pero aquel que ha despertado a una verdad más profunda, aquel que ha iniciado su camino hacia el reconocimiento interior, comprende que el universo no otorga según la cantidad de esfuerzo, sino de acuerdo con la frecuencia vibratoria desde la cual uno emite su energía al todo, y la vibración más poderosa es aquella que proviene de quien ya ha recordado la abundancia que habita en su esencia. Esta riqueza verdadera no se mide en cifras ni se acumula en bienes materiales, no puede auditarse ni encerrarse en cajas fuertes, porque no depende de lo que se tiene, sino de lo que se irradia desde el alma. Es un estado de certeza silenciosa, de plenitud tranquila, de paz establecida, donde el ser entra en resonancia con el ritmo del universo y ya no necesita correr tras lo externo, porque sabe que todo ya está disponible. Allí comienza la verdadera provisión, porque el universo no responde a ruegos desesperados, sino al reconocimiento sereno de quien ya se sabe completo.
Quien reconoce su riqueza interna atrae naturalmente su reflejo externo sin necesidad de perseguirlo. Los antiguos sabios no eran pobres, aunque renunciaran a la opulencia. Caminaban con lo justo, pero jamás les faltaba lo esencial, porque su provisión era exacta, perfecta, sincronizada con la ley cósmica que ellos conocían. Sabían que la riqueza no se trata de almacenar, sino de permitir que fluya, y que todo aquello que se retiene por miedo termina bloqueando el río. La riqueza real no es estancada, es un caudal que nace, circula, se comparte y vuelve, y cuanto más libre es el canal, más potente se vuelve el flujo. Por eso, el alma que ha recordado su vínculo con la fuente no necesita acaparar ni guardar por inseguridad, simplemente da, confía, expande y transforma. Pero ese acceso não se alcança com técnicas superficiais, nem com afirmações repetidas mecanicamente, nem com fórmulas mágicas vendidas por quem transforma espiritualidade em mercado. Ele se revela através de um reconhecimento silencioso, da observação sincera de si mesmo, da entrega do eu inferior ao eu sou, do cessar do ruído do ego que exige e controla, porque quando isso acontece, um canal invisível se abre, e por ele começa a fluir uma provisão precisa, que nem sempre chega com a forma esperada, mas que sempre traz o necessário para o crescimento da alma. Essa abundância que brota do interior não depende de crise econômica, nem teme inflação, nem se abala com pânico coletivo, porque não se origina no mundo, ela o antecede. É como o sol, pode estar oculto por nuvens, mas nunca deixa de brilhar. Quem se conecta com essa fonte não mede mais seu valor pelo que possui, mas sim pelo que emana, e o que emana, quando é puro, coerente e elevado, inevitavelmente se traduz em forma, em matéria, em organização visível a serviço do espírito. O segredo está em viver a partir da suficiência interior, não da escassez aprendida desde criança, quando nos ensinaram que nunca há o bastante, que é preciso competir, destacar-se, vencer, e que se um ganha, o outro perde, mas essa é a lógica do ego, não a do espírito. Na economia da alma todos podem receber, porque a fonte é infinita e sempre disponível. O problema nunca foi a falta real, e sim a desconexão com o canal interno. Quando esse canal é ativado, o mundo externo começa a se reorganizar, como se algo divino tivesse movido as peças silenciosamente. Por isso, o verdadeiro alquimista financeiro não é quem se esforça mais, mas quem se lembra mais profundamente de quem é. Não é quem faz mais, mas quem é mais. Quem se torna um canal limpo, livre de bloqueios emocionais, livre de ressentimentos, livre do medo de perder, porque só aquele que não teme perder é realmente capaz de receber, e só quem esvaziou a taça de crenças limitantes pode ser preenchido com o vinho da provisão cósmica. Nenhum banco pode prometer sustento eterno, nenhum investimento pode oferecer o que o contato real com o centro do ser é capaz de manifestar. O tesouro não está enterrado na terra, mas no coração que se libertou do desejo de possuir, e quando esse coração desperta, o universo inteiro se curva ao seu redor e passa a servi-lo. É nesse momento que a verdadeira riqueza nasce, no instante exato em que deixamos de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. A fonte não está distante, não está em templos ou em montanhas longínquas, ela está aqui mesmo, agora, no espaço silencioso entre um pensamento e outro, esperando ser reconhecida, e quando a alma declara com firmeza e doçura, Eu soy la fuente de toda provisão eterna, as portas invisíveis se abrem, e aquilo que antes parecia milagre se torna parte da vida cotidiana, porque uma vez acesa, a riqueza interior jamais pode ser apagada. Capítulo 5. Karma e riqueza, la lei oculta que governa la prosperidade. Nada do que uma alma vivencia acontece por acaso. Cada situação, cada encontro, cada posse ou ausência dela, cada conquista ou queda, é o resultado inevitável de causas que foram plantadas em algum momento no tempo invisível. Del mismo modo que uma semilha floresce quando encontra o suelo, la luz e el tiempo adequados, também las experiencias externas del alma se manifiestan cuando su vibración, su momento y sus lecciones están alineadas. Lo que los sabios antiguos llamaban karma no era castigo ni recompensa,
sino un equilibrio dinámico y perfecto de la energía, una ley impersonal que regula el movimiento de todo lo que existe. Y si todo en el universo visible responde a este principio, la riqueza no es una excepción. La prosperidad o la carencia que se vive en una vida no son simples accidentes del destino, ni apenas resultado del esfuerzo, ni somente injusticia social como algunos aseguran. En su nivel más profundo, son el reflejo fiel de una configuración energética tejida con pensamientos, emociones, decisiones, intenciones y creencias que se han sostenido durante varias existencias. Aquello que posees hoy es solo el eco de lo que ofreciste, negaste, desperdiciaste o consagraste en otras etapas de tu alma. Algunos creen que la riqueza es un derecho natural, otros la ven como un privilegio inmerecido, y no, faltan quienes la consideran una maldición, pero en realidad, siempre que el dinero se presenta en la vida de alguien, lo hace por resonancia vibratoria, no por azar. Esa vibración no nace en un instante, es la consecuencia acumulada de muchas vidas de relación con el poder, la materia, el desapego, el servicio o el deseo. Quien en otro tiempo supo manejar recursos con sabiduría, usó el oro para aliviar el sufrimiento y no fue corrompido por la codicia, encuentra ahora puertas que se abren sin esfuerzo. En cambio, quien usó el dinero para dominar, dividir o destruir, hoy enfrenta el peso de esa desarmonía, pero no toda escasez es fruto de errores. Hay almas que, antes de encarnar, eligen nacer en contextos humildes no como castigo, sino como escuela, para aprender compasión, recordar lo esencial, cultivar la humildad. Así también hay quienes nacen en cuna de oro, no por mérito, sino para enfrentar la prueba de no dejarse corromper por el poder material. El dinero en sí no es ni bueno, ni malo, pero actúa como amplificador. Revela lo que el alma realmente es. En manos del sabio es un canal de bendición, en manos del necio puede ser su ruina. Cada alma recibe lo que necesita para elevarse, para pulirse, para recordar su esencia. El karma no se equivoca, no entrega a quien no está listo ni retiene a quien ya está preparado, pero su idioma no es el del juicio humano, sino el del alma. Por eso hay quienes parecen millonarios desde fuera, pero dentro viven presos del miedo, de la inseguridad, de la ansiedad. Su riqueza es una máscara. La verdadera energía que portan es de carencia, deuda y desconexión. Y también existen aquellos que apenas tienen lo justo, pero cada moneda que tocan vibra con paz, claridad y gratitud. Esos son los verdaderamente abundantes. Quien anhela transformar su vida económica no debe empezar cambiando de trabajo ni de estrategia, sino limpiando su campo energético. Todo comienza al comprender desde lo más profundo que la escasez no es un castigo, sino una señal, una oportunidad de transformación. El dinero no llega por súplica ni esfuerzo ciego, llega cuando es bienvenido, y para darle la bienvenida hay que vibrar en sintonía. Esa sintonía se construye con pensamientos nobles, acciones generosas sin interés propio, desapego genuino, gratitud sincera por lo que ya se tiene, y sobre todo, responsabilidad energética en cada decisión. El karma opera con una precisión que no falla. Si das desde la culpa, generas deuda emocional. Si das desde el orgullo, creas desajuste. Si das con resentimiento, aquello que entregas regresa como resistencia. Pero si das con alegría, con conciencia, sin esperar nada a cambio, entonces el universo responde con abundancia multiplicada. Porque la ley de dar y recibir no se activa por lo que haces, sino por la intención pura que hay detrás. Es la energía que sostiene el acto lo que genera el karma, no el acto en sí. Muchos buscan rituales, afirmaciones, fórmulas mágicas para atraer dinero, pero mientras no limpien su campo interior, mientras sigan juzgando la riqueza, a los ricos o a sí mismos, el flujo seguirá bloqueado. No puedes atraer lo que condenas, no puedes conservar lo que temes, no puedes expandir lo que obtuviste con culpa. Todo lo que vibre en desarmonía tarde o temprano será expulsado por el propio campo energético que lo sostiene. Por eso, el verdadero inicio del camino hacia la abundancia no está en cambiar lo externo, sino en mirar hacia adentro y comenzar a liberar el campo energético del alma de las cargas invisibles
que arrastra desde otras existencias, liberando las culpas acumuladas por errores antiguos, perdonándose por haber juzgado mal, soltando la rabia, la vergüenza o la frustración que quedaron atrapadas como nudos en la energía, soltando también a los demás de las historias que les proyectamos, rompiendo pactos silenciosos con la escasez, pactos que muchas veces fueron firmados sin saberlo desde el miedo, desde el dolor o incluso desde votos espirituales mal comprendidos en los que se creía que para evolucionar era necesario sufrir o renunciar a lo material, cuando en realidad lo que necesita ser disuelto no es el deseo de prosperar, sino la creencia de que ese deseo es impuro, ya que muchas almas aún cargan memorias de vidas pasadas donde juraron pobreza como camino sagrado, o prometieron nunca volver a tener poder para no repetir abusos antiguos. Pero hoy, en este tiempo de transición planetaria, el alma ya no necesita atravesar el sacrificio para aprender, porque la riqueza no es enemiga del espíritu, solo se convierte en obstáculo cuando nace del ego, cuando se busca como validación o escape. Pero cuando la abundancia surge como resultado de un alma conectada, de una entrega sincera, de un corazón abierto al servicio y a la creación, entonces se transforma en una bendición kármica, en una señal viva de que esa alma ha recordado quién es y para qué vino, porque incluso los karmas más densos pueden transformarse, ya que el karma no es una condena eterna, sino una oportunidad de evolución, y cada acción hecha con conciencia, cada pensamiento elevado, cada emoción purificada reescribe el destino. La pobreza puede ser una maestra por un tiempo, pero no es el destino final, y la riqueza, cuando nace del espíritu y no del ego, se convierte en una herramienta luminosa al servicio del bien. Por eso, quien desea experimentar verdadera prosperidad no debería comenzar preguntándose ¿cómo consigo más?, sino ¿qué energía estoy manteniendo viva dentro de mí? No debería buscar culpables ni salvadores afuera, sino asumir que la ley que rige su realidad fue escrita por su propia alma, y al reconocer eso, inicia la verdadera liberación, porque el karma no castiga, enseña, y la riqueza que llega a un alma despierta no es solo un regalo, es un reconocimiento vibracional de su madurez interna. Capítulo 6. El imán mental. La forma en que el pensamiento depurado atrae es algo que pocos comprenden en su verdadera dimensión, porque el universo no responde a ruegos desesperados ni a esfuerzos automáticos sin alineación interior. No escucha palabras vacías repetidas como mantras sin alma, ni se conmueve ante emociones que nacen del apego, de la ansiedad o del miedo, ya que el universo opera con la precisión de una sinfonía invisible y responde únicamente a la vibración, y cuando el pensamiento se vuelve consciente, enfocado, limpio de egoísmo, juicio, culpa o contradicción, entonces se convierte en un auténtico imán energético, no en sentido figurado, sino real, una fuerza viva capaz de atraer personas, situaciones, recursos, caminos y oportunidades que vibran en la misma frecuencia, y esta es una de las leyes más sagradas del conocimiento oculto, una ley que ha sido ignorada, distorsionada o ridiculizada por quienes no alcanzan a ver su profundidad, porque el pensamiento humano no es una nube pasajera, es una onda vibratoria que se proyecta más allá del cuerpo físico y deja su huella en los campos sutiles, reordenando la materia según su calidad. Cada pensamiento que se mantiene y se alimenta con emoción genera una forma pensamiento que habita el plano astral, y esas formas no desaparecen rápidamente, viven, se mueven, se reproducen con réplicas de su propia esencia. Así que un pensamiento de carencia, repetido todos los días, no solo contamina el campo mental de quien lo sostiene, sino que crea una realidad persistente de escasez, incluso si exteriormente esa persona actúa con entusiasmo o se esfuerza, y lo mismo ocurre con la riqueza. Un pensamiento purificado, es decir, libre de contradicciones internas, de temor, culpa, juicio o rechazo hacia el dinero, actúa como un rayo láser que atraviesa la neblina del plano mental inferior y se graba en la matriz de la realidad. No invoca riqueza como si fuera magia inmediata, pero sí activa un proceso silencioso y perfecto de convergencia vibratoria, donde hilos invisibles comienzan a moverse,
personas aparecen, puertas se abren, caminos se aclaran, y lo que antes parecía imposible se empieza a volver alcanzable, no por suerte, sino porque el campo vibracional del ser ha cambiado. Sin embargo, uno de los errores más comunes es creer que basta con pensar en positivo, pero el universo no responde a pensamientos superficiales, responde a pensamientos coherentes, poderosos, vibrantes, sostenidos por una convicción profunda, y esa convicción no se obtiene repitiendo frases, sino limpiando el contenido interno, porque si alguien afirma «soy abundante», pero en su interior guarda miedo al éxito, rechazo al dinero, enojo hacia los ricos o creencias heredadas de indignidad, entonces ese pensamiento no es claro, no es un láser, es una nube de confusión, no es un decreto, es una disonancia que el universo no puede leer como alineada. La disonancia no tiene el poder de atraer, porque su naturaleza no es de magnetismo, sino de dispersión. Es como tratar de construir sobre arena suelta, mientras que el pensamiento purificado es ese que ha sido limpiado cuidadosamente de cargas antiguas, de heridas emocionales, de voces heredadas de la infancia o de mandatos familiares nunca cuestionados. Es un pensamiento que no nace del ego ni de la necesidad de aprobación, sino del núcleo del ser. Un pensamiento que no duda de lo que afirma porque no pide, no ruega, no necesita convencer al universo de nada, simplemente declara lo que ya es real en su interior y al hacerlo, lo convoca con la tranquilidad de quien sabe que todo está en marcha. Es como la luz del sol que no necesita permiso para brillar ni esfuerzo para existir, y ahí está el gran secreto que pocos comprenden. El pensamiento crea realidad no porque sea magia, sino porque es una ley universal, tan exacta como la de la gravedad. Así como de una semilla de roble jamás brotarán flores, un pensamiento de carencia no puede generar prosperidad. Y así como la tierra no distingue entre semillas nobles o malezas, el universo no juzga, solo responde, entrega a cada quien el fruto perfecto de la vibración que sostiene. Por eso, quien realmente desea prosperar, no pierde tiempo repitiendo frases como autómata, ni actúa de forma compulsiva, sino que comienza por observar su mente como si fuera un testigo silencioso. Escucha lo que piensa cuando cree que nadie lo está escuchando. Identifica de dónde vienen sus creencias. Se pregunta con honestidad si en verdad se siente merecedor de abundancia, o si solo está repitiendo ideas, esperando que algo externo haga por él el trabajo interno que ha postergado, y cuando detecta pensamientos distorsionados, no se castiga ni se condena, los transforma, los ilumina con comprensión y los reemplaza por patrones vibratorios que estén en sintonía con la verdad que desea experimentar, porque el pensamiento purificado también es enfocado, no se dispersa en mil direcciones, no oscila entre deseo y miedo, entre ilusión y duda. Es como una flecha que ha sido lanzada con precisión y no se detiene hasta llegar a su destino. Y aunque esto requiere práctica, no es una disciplina rígida, sino una entrega amorosa, porque el verdadero creador mental no piensa por obligación, sino por presencia. Su mente es su templo, su altar, su laboratorio sagrado, y cada imagen mental es una invocación. Cada pensamiento consciente es un decreto ante el universo. Y cuando esta práctica se sostiene en el tiempo y el alma se vuelve un canal limpio de pensamiento alineado, entonces comienzan a manifestarse los llamados milagros, aunque en realidad no hay milagro alguno, solo una ley funcionando. Lo asombroso no es que el universo responda. Lo asombroso es que el alma por fin recuerda su poder. Y ese poder no es un privilegio otorgado desde afuera. Es parte de su esencia. Siempre estuvo ahí. Solo había sido olvidado, como un diamante cubierto de polvo. Y así, el pensamiento claro no es un don reservado para unos pocos ni un regalo divino caprichoso. Es el estado natural del ser que ha dejado de tener miedo, el que entendió que no necesita rogarle al universo por lo que ya está emanando desde su centro, porque el verdadero imán no es el deseo, es la certeza, no es la espera ansiosa, sino la quietud de saber que ya fue recibido. Y por eso, quien cultiva este estado no se obsesiona con los resultados, no exige, no se desespera, no suplica señales, simplemente sigue su camino en paz, sabiendo que lo visible es solo una consecuencia tardía,
porque lo real ya fue creado en ese plano donde todo se origina, el plano del pensamiento purificado, y en ese plano toda abundancia ya existe, aguardando pacientemente a que tú te conviertas en la versión de ti que pueda sostenerla sin temor. Capítulo 7. La voluntad como llave, la fuerza que hace girar el oro eterno. Si el pensamiento es el arquitecto que diseña la estructura de nuestra realidad, entonces la voluntad es el fuego sagrado que la activa y la sostiene, porque pensar sin voluntad es como intentar tallar figuras en el agua. Nada permanece, todo se desvanece, e imaginar sin una fuerza dirigida es como encender una vela en medio de una tormenta. Pronto se apaga, y es por eso que la voluntad no es solo un impulso, es una chispa divina que convierte la idea en materia, es el puente invisible entre lo que sueñas y lo que se manifiesta. Es el impulso secreto que moviliza las energías ocultas del universo, y sin ella, cualquier conocimiento, por más elevado que sea, se queda flotando como una promesa que nunca encarna, como un potencial que jamás se vuelve real, porque desde los tiempos más antiguos los iniciados sabían que el oro, ya sea físico o espiritual, no se mueve por deseo, por suerte ni por oración, sino por voluntad pura. Y en los templos antiguos no se enseñaba a suplicar, se enseñaba a ejercer la voluntad con conciencia despierta, a ejercerla no como un niño que exige, sino como un creador que recuerda, porque la verdadera voluntad no es un capricho, es una dirección clara, es la energía del alma actuando desde su centro, es el atributo humano más cercano al fuego divino, y aunque el universo responde a vibraciones, solo la voluntad tiene la fuerza suficiente para sostener esa vibración cuando todo alrededor parece negarla, porque el pensamiento puede tambalear, la emoción puede desordenarse, pero la voluntad, cuando ha sido templada como el acero, permanece, y esa permanencia es la que disuelve viejos karmas, rompe bloqueos energéticos y activa la corriente del oro eterno hacia quien ya no teme su poder, y no se trata de una voluntad tiránica ni de una imposición forzada. Eso es solo la versión distorsionada que el ego ha creado de ella, porque la voluntad real no grita, no se tensa, no se obsesiona, simplemente dirige, avanza, permanece. Es una quietud activa, una certeza sostenida, una conexión viva con el núcleo solar del ser, y cuando la voluntad está presente, no titubea, no retrocede. Sabe que lo que ha sido decretado desde el alma ya ha comenzado a manifestarse, aunque el mundo externo aún no lo muestre, y por eso sigue adelante con paso firme, sin exigir, sin forzar, simplemente caminando con fe absoluta en lo invisible que ya es real. La manifestación verdadera no proviene del deseo desesperado ni de la ilusión de controlar todo lo que ocurre fuera, sino del dominio sereno de uno mismo, de esa maestría interna que se alcanza cuando una persona ha cultivado su voluntad al punto de dejar de reaccionar ante los altibajos del mundo y comienza a mover la realidad desde su propio centro, porque la voluntad es como un timón invisible que orienta la materia, que organiza el flujo energético, que sostiene lo que se ha sembrado en el plano sutil, y el dinero, como toda forma de energía, reconoce esa vibración, no la que se expresa en palabras, sino la que emana del campo invisible del ser, y el oro, símbolo del suministro eterno, se rinde ante quien ha conquistado sus sombras, ante quien ha logrado alinear su fuerza interna con la sabiduría de su esencia, porque la voluntad verdadera no depende de la ansiedad ni de la prisa, sino de una certeza profunda que no es emocional sino espiritual, que nace del contacto íntimo con la chispa divina, con esa parte eterna del ser que nunca dudó ni se sintió separada, y cuando alguien actúa desde esa conexión, no se mueve por impulso ni por ambición, sino por una intención superior que guía sus acciones desde una armonía que está más allá del cálculo mental, y es en ese estado de coherencia vibratoria donde la abundancia fluye naturalmente, no como una meta alcanzada, sino como una consecuencia inevitable del estado interno. Pero para llegar ahí, la voluntad debe ser templada, y eso no ocurre en la comodidad ni en la búsqueda de placer inmediato, se forja en el silencio de la renuncia, en el acto de elegir el compromiso cuando es más fácil abandonar, en cada momento
en que el alma elige mantenerse fiel a su promesa aun cuando todo alrededor parece invitar al abandono, se fortalece cada vez que se cumple una palabra dada a uno mismo, cada vez que se mantiene la mirada enfocada en el propósito a pesar de la niebla del camino, porque cada acto de integridad es como una piedra más en la construcción del templo interno, y ese templo es la morada de la voluntad, y es esa voluntad purificada la que transforma pensamientos en decretos poderosos, deseos en realidades tangibles, y convierte la riqueza en un estado continuo, no en un suceso aislado, porque cuando lo que se piensa, se siente y se hace están en sintonía, el alma se vuelve un canal tan claro que la energía del universo fluye por él sin resistencia, sin esfuerzo, sin desvíos, y aunque muchos anhelan prosperar, pocos están dispuestos a sostener su voluntad, porque hacerlo significa asumir la total responsabilidad de la propia realidad, dejar de culpar a los demás, dejar de esperar señales, dejar de justificar la inacción y aceptar con valentía que lo que aún no se posee es reflejo directo de una fuerza interior que aún no se ha encarnado plenamente, pero cuando esa chispa se enciende, el mundo empieza a reacomodarse y el verdadero creador no pide prosperidad, la encarna, no espera que los resultados lleguen, los provoca con su andar, no reza para que algo ocurra, camina en dirección a ello con la determinación de quien ya lo siente real, porque sabe que la voluntad, cuando es clara, siempre se manifiesta como un eco inevitable de la ley universal, y esa ley no premia ni castiga, simplemente responde con exactitud a la vibración emitida. Por eso la voluntad no debe ser dirigida hacia lo superficial ni hacia las promesas del ego, sino hacia el llamado más profundo del alma, y cuando esa voluntad se une al propósito esencial, se vuelve una flecha imparable que no falla en su trayectoria, y en el punto donde esa flecha se clava, aparece el oro eterno, no porque se haya forzado, sino porque el universo reconoce de inmediato a quien se ha reconocido a sí mismo, porque la voluntad no es un don misterioso, es una conquista diaria, y quien la conquista descubre que ya no necesita buscar abundancia, porque se ha convertido en el centro desde el cual ella nace sin esfuerzo. Capítulo 8. Pactos invisibles, juramentos de escasez y votos heredados. No toda pobreza nace de la pereza ni de errores evidentes en lo material. Existen formas de escasez que no se explican fácilmente con lógica ni con leyes de causa y efecto. Casos donde personas con talento, ética y bondad viven atrapadas en limitaciones económicas sin explicación aparente, como si una fuerza silenciosa los mantuviera alejados del flujo de la prosperidad, y esa fuerza no siempre viene del entorno, muchas veces nace desde adentro, como un eco profundo de compromisos hechos en otros planos, pactos antiguos sellados con emociones intensas o decisiones tomadas desde el alma en etapas anteriores del viaje evolutivo, juramentos silenciosos que quedaron grabados más allá del recuerdo consciente, sellos invisibles que restringen el acceso al dinero por lealtad a programaciones ancestrales, porque los sabios de tiempos antiguos sabían que el alma no solo encarna para aprender, sino también para cumplir acuerdos, contratos firmados con otros seres, con líneas familiares, con arquetipos, con ideas, incluso con entidades energéticas, y entre todos esos acuerdos, algunos de los más poderosos y limitantes son precisamente los relacionados con el dinero, pactos de renuncia, de sacrificio, de reparación, muchas veces sellados no por maldad, sino por amor mal entendido, por ignorancia espiritual, porque hay almas que en otras vidas tomaron votos de pobreza creyendo que el camino de la evolución pasaba por rechazar lo material, que el desapego era igual a la negación de todo placer o posesión, y se comprometieron a no tener, a no desear, a no acumular, convencidas de que el oro era un obstáculo para el despertar, y quizás en aquel. Entonces, para ciertos procesos iniciáticos, esos votos tenían su sentido, pero si no fueron liberados conscientemente, si no fueron transformados con sabiduría, siguen activos incluso siglos después, condicionando la experiencia presente. El alma, incluso cuando ya se encuentra lista para manifestar abundancia desde una nueva frecuencia de conciencia más elevada y luminosa, muchas veces
se ve retenida por compromisos que ella misma selló en otros tiempos más antiguos, en otras etapas de su viaje evolutivo, donde por ignorancia espiritual o por un deseo profundo de reparar excesos del pasado, firmó pactos invisibles que hoy actúan como bloqueos en su experiencia presente. Hay quienes en otras vidas usaron mal el poder económico, lo manipularon para dominar, para excluir, para separar, y en un intento de equilibrio eligieron nacer después, en condiciones de escasez, como forma de restauración, no como castigo, sino como una forma de ajuste vibracional. Sin embargo, al encarnar nuevamente y olvidar el porqué de sus circunstancias, el alma siente la pobreza como una injusticia, como una trampa, como una frustración que no comprende, sin saber que fue ella misma quien cerró temporalmente las puertas del flujo, hasta que la lección se vuelva parte de su comprensión profunda. Y además de estos pactos personales, también existen los heredados, aquellos que son transmitidos inconscientemente por el linaje familiar, por generaciones que vivieron en carencia y dejaron impregnada en su descendencia una programación emocional donde la limitación es lo normal. Se repiten frases como «el dinero es sucio», «los ricos son egoístas», «más vale pobre pero honesto», «si tienes mucho algo malo hiciste». Y esas ideas, dichas con emoción, se graban en el campo energético como votos silenciosos que se activan sin que la mente consciente los detecte, hasta que una alma, con mayor nivel de conciencia, se presenta en esa familia con la misión de romper el ciclo, de interrumpir la cadena, de desactivar el juramento. Y eso no ocurre por deseo, ocurre por lucidez. Primero se debe ver con claridad que existe, y eso requiere observar la propia vida sin máscaras y preguntarse con honestidad. ¿Hay patrones que se repiten? ¿Hay sabotaje justo cuando la abundancia parece cercana? ¿Siento culpa al recibir? ¿Hay miedo a tener demasiado? ¿Me mantengo leal sin saberlo a la carencia del clan? Y si alguna de estas respuestas es afirmativa, entonces no se trata de incapacidad ni de falta de esfuerzo, se trata de un pacto energético activo que necesita ser cancelado, y ese proceso de cancelación empieza con un acto sutil y profundo. El perdón, no hacia el mundo, sino hacia uno mismo. Perdonar al yo que hizo ese juramento en otra vida, al ancestro que transmitió su temor, al monje que confundió pobreza con virtud, al niño que decidió no parecerse al padre rico pero ausente, y al tocar esa raíz emocional con ternura y sin juicio, se abre la posibilidad de reescribir el contrato, y ahí comienza la verdadera transformación, porque no basta con querer otra realidad, hay que declarar desde lo más hondo del ser que ya no es necesario mantener ese voto, que ahora se entiende que no se es la misma conciencia que lo firmó, que ya se puede ser próspero sin repetir abusos, que se puede recibir sin traicionar el linaje, que se puede sostener abundancia sin perder la luz. Esa declaración no es una simple afirmación, es un acto de magia consciente, un decreto vibratorio que rompe estructuras invisibles que han estado operando por siglos, y entonces algo cambia, la energía se reorganiza, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, el flujo empieza a manifestarse como un río que al principio es tenue, pero que se fortalece en la medida en que el ser demuestra que está listo, porque el universo jamás entrega poder a quien aún lo teme, pero en el momento en que el alma deja de huir de su propia luz, cuando deja de renunciar a su capacidad de crear, el oro eterno regresa, no como acumulación desmedida, sino como un equilibrio restaurado, como una corriente divina que vuelve a fluir libremente, porque los pactos antiguos ya no estorban, y en su lugar aparecen nuevos compromisos: servir, expandir, agradecer, crear con alegría. El verdadero iniciado comprende que la materia no es impura, que el dinero no es obstáculo, sino vehículo del alma, un canal de luz que puede ser sagrado si está al servicio del propósito. Y así, quien rompe sus pactos invisibles empieza a recordar una verdad esencial: nunca fue pobre. La escasez fue apenas una lección, no un castigo. Los votos sirvieron en su momento, pero hoy ya no son necesarios, y ahora es tiempo de caminar como legítimo heredero de la abundancia universal, y en ese instante el oro lo reconoce como su dueño legítimo. Capítulo 9. El guardián del dinero.
una prueba decisiva en el camino iniciático. Todo verdadero buscador de sabiduría, en algún punto de su travesía interior, se encontrará frente a una bifurcación ineludible, un cruce de caminos donde deberá elegir entre lo que conoce y lo que aún permanece dormido, entre lo que ya ha integrado en el espíritu y lo que aún lo encadena en lo externo. Y en ese umbral aparece una presencia silenciosa pero poderosa, una figura que a veces no tiene rostro definido, que no es un monstruo ni una sombra ajena, sino un espejo vivo que le muestra aquello que todavía vibra en desarmonía con la luz, y entre todas las formas que este guardián puede adoptar, hay una especialmente sutil, compleja y desafiante: el dinero. Sí, el dinero, no como billetes o cifras bancarias, sino como símbolo energético, como prueba espiritual camuflada entre lo cotidiano. Ni como meta material, ni como objeto de deseo ciego. El dinero, cuando aparece en el sendero de quien busca la verdad, no llega como una bendición ni como una amenaza, sino como una herramienta profundamente simbólica, una energía densa y concentrada que actúa como espejo fiel del estado interior del alma, porque lo que verdaderamente importa no es su presencia o su ausencia, sino lo que su energía despierta en el corazón y en la mente del caminante. Y es ahí donde comienza la verdadera prueba iniciática, ya que el oro no contamina ni transforma, simplemente amplifica lo que ya estaba presente en silencio. Es un catalizador de luz que revela sin juicio todo lo que aún vibra en desarmonía dentro del campo emocional del aspirante, porque quien no ha sanado sus vacíos, quien no ha trascendido sus carencias internas o sus deseos ocultos, será inevitablemente confrontado por su relación con el dinero, no porque el dinero lo destruya, sino porque saca a la superficie todo lo que aún no ha sido abrazado con conciencia, y cuando el buscador empieza a comprender las leyes invisibles que rigen la vida, cuando comienza a movilizar energía con intención clara, se le otorga poder, pero ningún poder viene sin prueba, y el dinero suele ser una de las primeras, no por ser impuro, sino porque aún está profundamente conectado con las estructuras mentales colectivas del ego humano. Su vibración arrastra consigo emociones como avaricia, miedo, orgullo, inseguridad, envidia y comparación, y al entrar en contacto con el campo energético del buscador, hace que todas esas emociones afloren como parte del proceso, como si el oro se convirtiera en un espejo iniciático que muestra todo lo que estaba dormido. Y entonces muchos, tras años de búsqueda espiritual, comienzan a atraer riqueza, y con ella despiertan viejas heridas que creían sanadas, reaparecen la necesidad de ser admirados, el deseo de competir, el miedo a no ser suficiente. Otros viven pérdidas económicas que activan la queja, la victimización y la desconfianza en la providencia. Pero en ambos casos la pregunta sigue siendo la misma: ¿puede el alma mantenerse íntegra, firme, serena y en paz más allá del flujo material? Porque el guardián del umbral no quiere hacer caer al aspirante, solo quiere mostrarle lo que aún no ha sido redimido. Y en ese sentido, el dinero es una de sus herramientas más eficaces, ya que toca fibras profundas: el deseo de controlar, la ansiedad por el mañana, el apego a las formas, el temor a perder y la ilusión de que la seguridad está afuera. Donde hay una herida, el dinero la señala; donde hay una sombra, el dinero la expone, y solo quien tiene el valor de mirar de frente esa sombra sin escapar de ella, integrándola con lucidez en el fuego de la conciencia, puede atravesar el umbral y acceder a un nivel superior de luz. Muchos han caído en esta prueba, han confundido tener dinero con estar despiertos, han creído que el poder adquisitivo es igual a la realización espiritual, han usado saberes esotéricos para manipular sin purificar su intención. Han adorado al dinero disfrazándolo de herramienta, pero también hay quienes eligieron otro camino, más sutil, más elevado, más puro. Han usado el dinero como un medio y no como un fin. Han alcanzado una vibración en la que el oro ya no los posee, sino que los sirve. Y ese es el verdadero triunfo iniciático: no renunciar al dinero por miedo, ni perseguirlo por deseo, sino sostenerlo con transparencia, sin que la materia nuble el alma. El verdadero iniciado no teme la abundancia, pero tampoco la necesita para sentirse valioso. Puede vivir con mucho o con poco y seguir siendo libre,
porque ha vencido al guardián no por resistencia, sino por comprensión, no por fuerza, sino por autenticidad. Y entonces el oro deja de ser una prueba y se convierte en símbolo, en energía dócil al servicio de quien ya no vibra en carencia, ni en culpa, ni en necesidad. El iniciado que ha cruzado el umbral entiende que el dinero no le da identidad, ni compra amor verdadero, ni otorga sabiduría. Sabe que es solo una expresión más de la creación, y como toda forma, es pasajera. Por eso no lo persigue, pero tampoco lo rechaza. Lo invoca cuando lo necesita, lo suelta cuando ha cumplido su ciclo. El guardián del umbral no desaparece por completo, pero pierde fuerza a medida que el alma se fortalece. Puede regresar con nuevos disfraces, con pruebas más sutiles, pero el iniciado ya lo reconoce, ya no lo teme, lo saluda como a un viejo maestro y vuelve a cruzar con serenidad, porque el verdadero iniciado no se define por lo que tiene, sino por lo que puede sostener sin perderse, y el oro eterno, al reconocer esa vibración, fluye hacia él como los ríos fluyen al mar, sin esfuerzo, sin apego, sin lucha, solo reconocimiento. Y así el guardián ha cumplido su propósito, y el alma, más libre, se prepara para la siguiente puerta, porque en el sendero espiritual, cada victoria no es una llegada, sino el comienzo de una nueva expansión, una dimensión más elevada de responsabilidad. Capítulo 10. Riqueza sin corrupción. Cómo prosperar sin perder el alma. Muchas personas han temido a la abundancia no por lo que ella realmente es, sino por lo que han visto que puede despertar en quienes no están listos para sostenerla. En el intento de protegerse del dolor, el espíritu humano, en su miedo mal comprendido, ha levantado altares invisibles donde se ha ofrecido la alegría como sacrificio, donde se ha confundido la escasez con virtud y se ha exaltado el sufrimiento como si fuese sinónimo de pureza interior. Así, a lo largo del tiempo, se firmaron votos silenciosos de pobreza, se perpetuaron creencias colectivas que glorificaron la renuncia material como si fuera prueba de elevación, y se construyó una falsa idea de que no se puede caminar en la luz si uno también camina con abundancia, como si lo espiritual y lo próspero fuesen polos opuestos e irreconciliables. Pero el alma que ha despertado, la que recuerda su origen divino, sabe que esa división no es real, que el oro no contamina, que la materia no encarcela y que la riqueza no tiene por qué ser un enemigo, porque cuando la conciencia está limpia, cuando la intención está alineada con la verdad interior, la abundancia no es una tentación sino una herramienta, no es una trampa, sino una oportunidad para expandir la luz, porque la verdadera riqueza no es pecado, es una prueba de madurez, no es un obstáculo, es un espejo que refleja con claridad lo que habita dentro de quien la sostiene, y el oro en sí mismo no tiene moral ni intención, simplemente refleja, simplemente amplifica, y si quien lo contempla está en paz, el oro se convierte en poder silencioso, pero si lo observa una alma herida, se transforma en una prisión brillante, y por eso el problema no es el oro, sino el ego que se proyecta en él, lo idolatra o lo teme, lo acumula por miedo o lo rechaza por confusión, cuando en realidad la clave nunca fue renunciar a la abundancia, sino elevar el nivel de conciencia que la habita, porque prosperar sin perder el alma no es un milagro inalcanzable, es el camino natural del ser que ya no busca llenar vacíos, sino expresar su plenitud. Ese ser puede habitar castillos sin volverse, esclavo de los muros, puede administrar riquezas sin ser poseído por ellas, puede tener sin ser tenido, porque comprendió que la corrupción no proviene del dinero, sino del miedo que se esconde detrás de la necesidad de poseer, del temor a no valer nada sin lo que se tiene, del vacío no sanado que grita por atención, pero cuando ese miedo se disuelve, cuando el alma se siente sostenida por la fuente y camina con confianza, la integridad deja de ser una elección forzada y se convierte en estado natural, y entonces la riqueza fluye como una extensión de lo que el espíritu ya es, una fuerza al servicio de algo mayor, una bendición silenciosa que no busca reconocimiento, y el verdadero iniciado que ha caminado hacia su interior no busca la riqueza como meta, pero tampoco la rechaza, porque comprende que el universo es generoso con quienes no se aferran, y cuando la abundancia llega,
la recibe con gratitud, la administra con discernimiento y la entrega con sabiduría. No la utiliza para alimentar su ego ni la acumula para dominar. Tampoco la teme como si fuera una maldición. Simplemente la deja ser lo que es: energía en movimiento, danza consciente de lo sagrado en lo cotidiano. El verdadero problema del mundo nunca fue la riqueza, sino la desconexión de ésta con la conciencia, su separación de la esencia, su transformación en medida de valor personal, porque cuando el dinero reemplaza al espíritu, se convierte en ídolo, y todo ídolo exige sacrificios, pero el alma despierta no sacrifica su luz por ningún precio, no vende su paz, no alquila su verdad, no subasta su integridad, porque ha descubierto que el verdadero oro es interior, que no se compra ni se roba, que es inagotable y eterno. Prosperar sin perder el alma requiere escuchar más el silencio que la multitud, elegir desde la calma, no desde la urgencia, rodearse de lo que nutre, no de lo que brilla, actuar al servicio de la vida y no del ego, honrar la abundancia como una manifestación divina, no como un trofeo de conquista, saber retirarse cuando el oro exige un precio que no vale la pena, saber renunciar cuando la voz interior lo indica, saber quedarse cuando todo fluye en armonía. Quien prospera desde el alma no necesita justificar su éxito, su paz habla por él. Su generosidad no es marketing, es vibración. Su riqueza no oprime ni divide, eleva y une. Deja huellas de claridad allí por donde pasa, no necesita esconder su abundancia ni exhibirla. Simplemente la vive, la honra y la comparte. Y si un día desaparece, no se derrumba, porque sabe que su verdadera riqueza no era lo que poseía, sino lo que podía manifestar, y esa capacidad no se pierde con las formas, es eterna, es fuego que no se apaga. Así, prosperar sin perder el alma no es una utopía lejana, es el destino natural de quien ha elegido la coherencia como brújula, el servicio como camino y la verdad como escudo, y ese ser ya no teme al oro porque lo ha conquistado dentro, ya no teme a la escasez porque encontró la fuente, ya no teme a los espejos porque ya conoce su rostro, y desde esa libertad profunda, la abundancia llega no para inflar el ego, sino para expandir la luz, no para impresionar al mundo, sino para alimentarlo, no para llenar un hueco, sino para ofrecer un manantial, porque la mayor riqueza es poder sostener la abundancia sin dejar de ser luz. Capítulo 11. Alquimia financiera. El arte sutil de transformar la necesidad en manifestación. En el corazón de toda tradición esotérica auténtica, la verdadera alquimia nunca se trató de convertir metales comunes en oro físico, sino de dominar el arte supremo, de transmutar lo denso en lo sutil, lo limitado en lo infinito, lo tosco en lo luminoso. El plomo eterno, ese símbolo tan citado por los antiguos alquimistas, no representa simplemente un metal denso, sino la ignorancia espiritual, el peso existencial de un alma que aún se siente esclava del mundo, atrapada en la ilusión de la escasez y desconectada de su verdadera naturaleza creadora, mientras que el oro, en cambio, ha sido visto por las tradiciones más sabias como la imagen perfecta de la conciencia pura, esa realidad liberada de toda ilusión, radiante en su esencia y alineada con la totalidad del ser. Sin embargo, esa misma operación alquímica, tantas veces proyectada sobre los metales, también tiene su reflejo más íntimo y poderoso en el plano del espíritu. Se trata de la alquimia financiera, esa ciencia oculta que no se enseña en aulas académicas ni en templos exteriores, porque su laboratorio verdadero está en el alma, y su crisol más sagrado se encuentra en el corazón de quien ya no quiere poseer, sino comprender. No se trata de controlar el dinero, sino de elevar su frecuencia vibratoria, de purificar la relación interna que se tiene con él, de disolver el ojo que teme no tener y que por ese temor bloquea la provisión, porque la necesidad, cuando se mira con ojos nuevos, no es un castigo, sino una puerta, un fuego iniciático que viene a purificar las intenciones, a mostrar lo que estaba escondido, a encender el poder de manifestación que solo se activa cuando se trasciende la queja y se recuerda la fuente, ya que el error no está en necesitar, sino en quedarse habitando esa necesidad como si fuera una identidad fija, como si uno tuviera que mendigarle al universo algo que en realidad
ya le pertenece por herencia divina, porque cada carencia que se repite sin conciencia fortalece la figura del mendigo cósmico, ese que cree que debe suplicar en lugar de declarar, que debe rogar en vez de reconocer, y el universo no responde a las súplicas vacías, responde a la vibración profunda que emite el alma despierta, no por ansiedad, sino por certeza, y esa certeza no nace de repetir frases ni de usar amuletos, nace cuando uno deja de verse como recipiente vacío y se reconoce como fuente inagotable. La alquimia interior comienza cuando la mente suelta el foco obsesivo en lo que falta y empieza a contemplar lo que ya es, no por ingenuidad, sino por sabiduría vibracional, porque lo semejante atrae a lo semejante, y la conciencia de insuficiencia solo puede atraer más insuficiencia, mientras que la conciencia de plenitud, incluso en medio del aparente vacío externo, empieza a convocar formas afines, y esto no es ilusión, es ley. Una ley tan precisa como el fuego que funde metales. El verdadero alquimista financiero no niega la necesidad, pero tampoco la alimenta, la observa con atención, la honra como señal, y luego se pregunta con honestidad, ¿qué parte de mí ha olvidado que ya soy todo lo que busco afuera? Y desde esa pregunta sincera comienza la operación interior. No actúa desde el impulso ni desde el miedo, sino desde la claridad del que ha dejado de reaccionar para empezar a decretar, del que ya no exige al mundo, sino que convoca desde adentro lo que necesita, porque ha comprendido que todo lo que busca externamente solo aparece cuando ya lo ha encarnado en su vibración, y esta alquimia no requiere fórmulas, antiguas ni objetos raros. Lo que requiere es coherencia, esa alineación entre pensamiento, emoción y acción, donde lo que se visualiza no se sabotea con miedo, donde lo que se afirma no se contradice con duda, donde lo que se desea no entra en conflicto con el propósito del alma. Y cuando esa coherencia está presente, el deseo se vuelve voluntad, y la voluntad se transforma en manifestación. Y el fuego alquímico que permite esa transformación no es otro que la gratitud, pero no una gratitud mecánica basada en repetir frases vacías, sino una vibración profunda que reconoce la perfección incluso en medio del aparente caos, una gratitud que agradece la necesidad porque reveló la grieta, que agradece la grieta porque fue la puerta, que agradece la puerta porque permitió recordar que no vinimos a sobrevivir, sino a crear, y en ese momento todo empieza a cambiar, no fuera, sino dentro, y ese cambio interior reorganiza la materia. Lo que parecía lejano se acerca, lo que parecía imposible se presenta no como un milagro, sino como una consecuencia inevitable, porque la verdadera alquimia no produce magia ilusoria, produce ley, y la ley nunca falla. Prosperar es recordar, manifestar es vibrar, abundar es ser. El dinero no llega por esfuerzo solitario, llega como resultado de una sinfonía interna, y cuando el alma toca la nota correcta, todo el universo responde en armonía, y entonces la necesidad se convierte en maestra, y la manifestación se vuelve resultado natural, porque el alquimista ya no ruega, ya no teme, ya no duda. Él declara, él sabe, él recuerda que es hijo del fuego eterno, y ese fuego no conoce escasez, solo creación continua y sin fin. Capítulo 12. Los señores del suministro. Jerarquías espirituales detrás del flujo material. Lo que muchos ignoran es que detrás de toda manifestación visible hay una estructura invisible perfectamente orquestada. Una red viva, sutil y profundamente inteligente sostiene todo lo que vemos y todo lo que aún no vemos. Una arquitectura invisible compuesta por energías conscientes que, lejos de ser aleatorias o caóticas, se rigen por leyes exactas, leyes que no solo son matemáticamente precisas, sino espiritualmente sagradas, y dentro de ese sistema ordenado existe una de las leyes más discretas, pero a la vez más activas en la experiencia humana diaria, la que regula el flujo del sustento, la provisión, la aparición de recursos, el movimiento del oro, las oportunidades que llegan o se alejan, porque nada de esto se mueve por capricho humano ni por lógica terrestre, sino que está siendo gestionado con profunda sabiduría por inteligencias superiores que operan desde planos de conciencia
que la mente ordinaria no puede ver, pero que el alma sensible puede sentir. Los antiguos sabios, en su lenguaje simbólico, los llamaban los señores del suministro, no porque fueran deidades que conceden favores o genios mágicos que cumplen deseos, sino porque comprendían que se trata de fuerzas conscientes, entidades luminosas que equilibran el dar y el recibir en todos los niveles del ser, cuyo propósito no es premiar ni castigar, sino armonizar, facilitar el flujo allí donde existe resonancia vibratoria con la ley universal y asegurarse de que nada llegue antes del momento adecuado, ni que se retenga lo que ya ha sido interiormente activado. Estos guardianes cósmicos no pueden ser influenciados por palabras vacías ni por rituales carentes de pureza, porque ellos no responden a la forma, sino al estado interno del alma. Se abren cuando el ser humano ha alcanzado cierto nivel de madurez energética, cuando su voluntad ya no está al servicio del ego, sino alineada con un propósito mayor, porque su función no es enriquecer egos hambrientos, sino sostener a quienes han recordado que el verdadero poder no está en acumular, sino en servir al conjunto con amor, humildad y coherencia, así como existen guardianes del tiempo, del karma, del equilibrio planetario o de los elementos de la naturaleza. También existen custodios del suministro, energías sutiles que canalizan, distribuyen, ordenan o restringen los recursos según principios superiores, y estas jerarquías no se activan ante la urgencia emocional o la impaciencia mental, sino ante la vibración pura de un alma despierta. Cuando el ser deja de verse como un mendigo cósmico, cuando su corazón se abre al flujo no para poseerlo, sino para compartirlo, cuando su mente se libera del miedo y se consagra al equilibrio, entonces el canal energético se despeja, y los señores del suministro comienzan a operar, no como respuesta a un pedido desesperado, sino como consecuencia de una frecuencia que ha aprendido a sostenerse en paz. Estas jerarquías no están lejos, habitan los planos sutiles del planeta, están en la corriente vital que mueve los bosques, que hace brotar las semillas, que permite que un fruto nazca en el momento exacto, que abre caminos cuando todo parecía cerrado, que trae ayuda cuando la razón decía que no había salida, no porque se haya pedido con desesperación, sino porque se ha encendido internamente una ley silenciosa que lo convoca. La abundancia no es una meta externa, es una responsabilidad vibracional. No se trata de acumular más, sino de convertirse en un canal digno, por donde esa energía pueda circular sin ser distorsionada. Por eso estas fuerzas no entregan su provisión a quien más exige, sino a quien puede recibir, sostener y entregar sin contaminar el flujo con apegos, culpas o excesos. Y, para lograr esto, el ser debe revisar sus intenciones, sanar su manera de dar y de recibir, soltar la idea de merecer basada en juicios y abrazar la certeza de que la fuente jamás niega a quien vive en comunión con ella. El verdadero iniciado no pide riqueza desde el miedo, no suplica abundancia como quien se cree indigno, sino que se vuelve transparente, se purifica para que la abundancia fluya a través de él sin interrupciones, sin bloqueos, sin desvíos, porque sabe que todo lo que el miedo detiene comienza a morir, y solo quien es canal abierto puede recibir sin perderse, sin aferrarse ni corromperse. Los señores del suministro no castigan, pero detienen el flujo cuando la conciencia aún no está lista, porque entregar antes de tiempo es dañar, y recibir sin comprensión es perderse. Por eso muchas veces la espera es medicina, el vacío es preparación, el silencio es sagrado, y la pausa es una bendición disfrazada. Pero cuando el alma cruza ese umbral interior, cuando ya no pide desde la carencia, sino que afirma desde la unidad, cuando ya no exige pero confía, cuando ya no se desespera sino que se alinea, entonces el suministro eterno se activa, y lo que llega ya no es solo dinero, bienes o comodidades, sino la energía viva del sustento divino en todas sus formas. Paz verdadera, soporte exacto, oportunidades perfectas, expansión equilibrada, armonía duradera, y entonces el iniciado comprende, con una claridad que no necesita explicación, que nunca fue olvidado, que siempre fue sostenido, que su tarea no era pedir sino recordar, no era obtener sino encarnar, no era alcanzar fuera lo que ya estaba completo por dentro. Nunca estuvieron solos,
ni desamparados, ni olvidados por las fuerzas que rigen el flujo de la creación, porque el oro eterno, esa energía viva que sostiene todas las formas de abundancia, jamás fue negado a nadie, solo aguardaba silenciosamente el momento exacto en que el alma pudiera sostenerlo sin perder su claridad, sin desviarse de su esencia. Y en ese instante en que el corazón se vuelve puro canal, los señores del suministro, esas inteligencias invisibles, sabias y luminosas, abren los sellos, activan las corrientes, giran las ruedas ocultas del universo, no como premio, sino como respuesta natural a una frecuencia que ha madurado, porque la abundancia no es privilegio de unos pocos ni recompensa arbitraria. Es una ley sagrada que se revela desde adentro y nunca se impone desde fuera, y aquel que logra revelarla no solo la sostiene, sino que se transforma en faro, en puente, en custodio vivo de los tesoros eternos. Capítulo 13. El arte de dar. El misterio de la circulación y el retorno. Entre todos los secretos que los antiguos templos protegían con celo, pocos han sido tan malinterpretados y distorsionados como el arte profundo del dar, porque lo que hoy el mundo llama generosidad suele ser apenas una sombra superficial de lo que este principio realmente significa. Muchas veces se da por obligación, por miedo, a la culpa, por necesidad de aprobación, o como un intercambio disimulado esperando algo a cambio, pero el verdadero dar, el que opera en los planos más altos de la conciencia, no es un acto moral, ni una estrategia emocional, es una ley espiritual, una clave iniciática, una puerta de acceso a una circulación energética que sostiene toda creación auténtica, porque el universo no funciona acumulando, sino fluyendo, y todo lo que no se mueve se estanca, se densifica, se enferma y termina por apagarse. El dar, en su máxima expresión, no es caridad, es alquimia, es una danza consciente entre el alma y el cosmos, donde la energía, ya sea material, emocional, mental o espiritual, fluye desde lo interno hacia lo externo y regresa, multiplicada, por caminos insospechados. El oro eterno no se guarda en bóvedas ni se acumula en cuentas intangibles, reside en el corazón de quien sabe entregar sin perderse, de quien entra en la corriente sin esperar, de quien abre la mano sin cerrar el alma. Pero la humanidad, atrapada en paradigmas de miedo y escasez, ha corrompido esta verdad, enseñando a dar por deber, por interés o por miedo, sin comprender que lo esencial no es el objeto entregado, sino la vibración con la que se entrega, porque una ayuda dada desde el juicio, desde la superioridad o desde la expectativa, no es semilla fértil, es deuda disfrazada, y solo aquello que se da desde la libertad, desde la alegría y desde la gratitud verdadera, retorna con su energía elevada, multiplicada, y ese retorno no es incierto ni aleatorio, es tan preciso como el amanecer después de la noche, porque la energía ofrecida no desaparece, se transforma, se eleva, encuentra caminos, cambia de forma, pero siempre regresa al punto de origen, quizás no desde el mismo canal ni en el momento esperado, pero sí con una perfección que solo la conciencia divina puede orquestar. Quien ha aprendido a dar sin resistencia, sin cálculo ni justificación, ha tocado el ritmo secreto de la vida, y, en ese ritmo, la abundancia se vuelve música constante, movimiento perpetuo, río que nunca se seca, porque el dar no es solo entrega de objetos, también es presencia, es escucha, es mirada sincera, es tiempo sin reloj, es atención que no se dispersa, es sabiduría compartida sin esperar reconocimiento, también es ceder lo que más cuesta, espacio, paciencia, perdón, desapego, y mientras el alma dé todo menos aquello que más le duele soltar, no ha comprendido del todo el arte profundo del dar, porque dar de verdad es entregarse, es un acto alquímico que disuelve el ego y permite que lo divino se exprese a través de un gesto simple. Por eso, quien se aferra a lo que entrega, bloquea el flujo, quien exige que el universo devuelva bajo sus condiciones, cierra el canal, quien da solo cuando sabe lo que recibirá, aún no ha atravesado la iniciación del dar, porque el verdadero dar exige confianza radical, no en el mundo, sino en la ley misma, en la certeza de que el universo jamás retiene lo que ha sido ofrecido desde la luz,
y que todo lo que nace desde la pureza del alma regresa con la misma pureza amplificada. El acto de dar no empobrece, enriquece al dador, incluso antes de que el retorno se manifieste, porque el alma que da en el presente ya vibra en la abundancia real. Aunque todavía no tenga todo lo que anhela, su frecuencia ya no es de carencia, sino de plenitud. Ya no dice, cuando tenga, entonces daré, sino, doy, porque ya soy. Y ese acto de dar desde el ser, y no desde el tener, representa uno de los niveles más elevados de manifestación espiritual. El universo no responde a lo que decimos, responde a lo que sostenemos vibratoriamente. Y dar es una declaración vibracional de confianza, una afirmación silenciosa de identidad cósmica. Los grandes iniciados lo sabían, por eso nunca limitaron el dar con leyes humanas. Sabían que no hay porcentajes sagrados, ni reglas rígidas, ni fórmulas que puedan reemplazar la verdad del acto, porque cada vez que daban desde el alma, sabían que estaban activando una rueda invisible de retorno, una rueda exacta, que trae lo necesario cuando el momento es correcto. Por eso no se apegaban a lo que poseían, lo usaban, lo honraban, lo compartían, comprendiendo que la verdadera riqueza no se mide por lo que se retiene, sino por lo que fluye a través de uno, y ahí está uno de los grandes misterios. Quien se convierte en canal puro de dar, se vuelve también imán perfecto para recibir, no como recompensa, sino como ley, no por mérito moral, sino por resonancia energética profunda, no por mérito entendido como recompensa externa, sino por vibración interna en sintonía con la ley del dar, porque cuando el alma ha aprendido a ofrecer sin resentimiento, sin temor, sin necesidad de controlar el resultado, ha alcanzado una de las llaves más elevadas del flujo de provisión universal, pero esa llave no puede ser imitada ni fingida, no puede ser simulada con actos vacíos o palabras bonitas, porque el universo no responde a apariencias ni a esfuerzos teatrales, responde únicamente a la verdad que se sostiene en el corazón, y por eso el arte de dar no se aprende en libros ni se transmite por doctrinas o discursos repetidos, se revela en la vivencia directa, en ese momento íntimo en que la entrega nace del alma sin exigir nada, en el silencio puro de quien da desde el amor y no desde la carencia, de quien ofrece sin nombre, sin aplauso, sin expectativa, y cuando el dar surge de ese espacio sagrado, sin interrupciones, sin cálculos, sin miedo a perder, el universo responde con una precisión que asombra, como solo responde ante los verdaderos creadores, con retornos impecables, caminos que se abren donde antes solo había muros, armonías que se ordenan en lo invisible, no porque alguien lo haya exigido, sino porque se ha activado la danza eterna del dar y recibir, y esa danza es la música secreta que sostiene los mundos. Capítulo 14. Los templos de la abundancia, centros energéticos y códigos antiguos. Mucho antes de que el oro se transformara en símbolo de codicia, mucho antes de que su brillo fuera apropiado como bandera de poder profano, hubo civilizaciones que vivían alineadas con el pulso del cosmos, culturas que no solo conocían la frecuencia viva de la abundancia, sino que la honraban como una expresión de lo divino en la materia, y en ese tiempo existían lugares especiales, no meramente edificaciones de piedra, sino verdaderos vórtices energéticos donde la riqueza, la fertilidad, el equilibrio y la circulación del dar y el recibir eran principios sagrados vivos, manifestados, no como ideas, sino como experiencias palpables. Esos eran los templos de la abundancia, espacios donde no se adoraba al dinero, ni se buscaba acumular, sino que se invocaba la armonía del flujo eterno, la ley que sostiene el brote de la semilla, el giro de los astros y el alimento que surge en la tierra cuando todo está en orden. Estos templos, muchos hoy destruidos, profanados u olvidados, eran centros de conocimiento profundo donde se enseñaba que la verdadera riqueza no se persigue, se encarna, que no se encuentra afuera, sino que se despierta desde dentro, a través de códigos vibratorios que han sido sembrados en el alma desde sus primeras encarnaciones, códigos que pueden ser reactivados, refinados, alineados mediante disciplina mental, servicio consciente, trabajo espiritual y la alquimia de la voluntad. En el antiguo Egipto, la diosa Hathor representaba esta
Abundancia como una belleza luminosa, una dicha sagrada que no era hedonismo ciego, sino reflejo de plenitud divina. En la India, Lakshmi era más que símbolo de oro, era el fluir vital que nutre la existencia entera. En las culturas mesoamericanas, el maíz no era solo alimento, sino oro sagrado, el puente entre cielo y tierra, la alianza entre espíritu y materia que debía fluir sin interrupción. Y más allá de los íconos y los nombres, estos templos eran circuitos vivos de energía, construidos sobre nodos específicos del cuerpo energético del planeta, puntos donde la energía telúrica y la fuerza cósmica se entrelazaban como serpientes solares, formando pasajes vibratorios por los cuales quien lograba una alineación profunda podía experimentar la abundancia no como idea, sino como certeza en el cuerpo, como resonancia en la piel, como una expansión interna que lo envolvía todo. Muchos de esos lugares aún existen, aunque escondidos, cubiertos por la niebla del olvido, esperando ser recordados, no para ser conquistados, sino para ser honrados por almas limpias, listas para caminar esos espacios con reverencia. Dentro de esos templos, los sacerdotes y sacerdotisas sabían manejar códigos que hoy llamaríamos tecnología espiritual, sonidos sagrados, movimientos precisos, respiraciones rítmicas, alineaciones estelares, no para atraer riquezas externas como si fueran hechiceros, sino para activar en el alma la memoria dormida de su derecho natural a recibir en armonía, porque todo desequilibrio en el flujo de la riqueza no proviene del mal, sino del olvido, y esos códigos, lejos de ser supersticiones, eran llaves de acceso a una conciencia elevada, aplicada con precisión al alma humana. Hoy, aunque muchos ya no tengan un templo físico donde ir, cada persona lleva dentro de sí ese mismo santuario, porque el cuerpo humano también es un templo de abundancia, y cada uno de sus centros energéticos se conecta directamente con el flujo del dar y del recibir. Cuando el corazón está cerrado, el amor y la provisión no pueden entrar. Cuando el plexo solar está bloqueado, el poder se teme y la creación se sabotea. Cuando el centro raíz vibra en miedo, la vida se vuelve una lucha de supervivencia. Pero cuando estos centros se armonizan, cuando el templo interno se enciende, la abundancia fluye como agua viva ofrecida por el universo sin esfuerzo. En estos tiempos de despertar, muchos buscan regresar a esos códigos antiguos. Algunos viajan a tierras sagradas, otros estudian manuscritos olvidados, otros los recuerdan en visiones o meditaciones profundas que parecen venir de otro tiempo, pero el secreto no está en repetir gestos antiguos como autómatas, sino en reconocer el principio eterno que los sostiene, la conciencia unificada con el flujo, el alma que no retiene, que no mendiga, que no teme, que se convierte en templo vivo, y desde ese templo la abundancia brota como fuente interna que nunca se seca, porque aún existen guardianes de esos códigos, pero no están en tronos ni en púlpitos, están en corazones despiertos que aprendieron a vivir en sintonía con el ritmo del dar, del recibir, del servir y del recordar. Corazones humildes, no por ausencia de fuerza, sino por haber recordado el arte de caminar con respeto, de sostener sin apropiarse, de tocar sin herir, de recibir sin perder la esencia. Son aquellos que han redescubierto cómo honrar el oro, no desde el deseo de poseerlo, sino desde la conciencia de lo que realmente representa, porque no lo acumulan como si fuera su fuente, sino que lo reconocen como una señal, un eco material de una vibración más elevada, y por donde pasan, florece el orden. Lo que tocan se multiplica, donde habitan, la vida se mueve con más armonía, como si todo se alineara suavemente a su alrededor, no por poder externo, sino por coherencia interna. Ser un templo viviente de abundancia no es un privilegio reservado a unos pocos, es el destino natural de toda alma que ha despertado, que ha recordado su origen divino, que ha transformado su historia en sabiduría y que ya no ve al dinero como meta, sino como un mensajero que viene y va al ritmo de su propia apertura. El alma que ya no teme tener porque entendió que tener es compartir, y que no teme perder porque sabe que nada puede serle arrebatado a quien encarnó el principio sagrado del retorno amoroso. Por eso,
Ya no busques más el oro en cofres escondidos ni en fórmulas secretas. Despierta el templo interior, activa los códigos dormidos, purifica tu intención y verás cómo eso que el mundo llama riqueza se convierte en algo más suave, más brillante, más duradero, una certeza absoluta de que siempre serás sostenido porque tú mismo te has convertido en un canal limpio, constante y confiable para la abundancia infinita del universo. Capítulo 15. La conquista del reino interior. Ser el canal puro del tesoro divino. Toda búsqueda verdadera, cuando nace desde el anhelo más profundo, acaba girando hacia adentro. Cada camino que atraviesa, desiertos de deseo, tormentas de escasez y espejismos de posesión, inevitablemente conduce a la única tierra prometida que no puede ser comprada ni tomada por la fuerza, el reino interior, ese espacio sagrado dentro del ser donde cesan las voces externas y ya no importa el ruido del mundo, porque el alma ha regresado a casa. Ahí, en ese centro silencioso, se encuentra la fuente real de toda abundancia. No la abundancia contada en monedas o posesiones, sino la corriente viva que sostiene el universo entero y que permanece intacta en el corazón de quien ha despertado. La verdadera prosperidad no es una colección de objetos, es una irradiación silenciosa, una fuerza que brota sin esfuerzo desde aquel que ya ha recordado su unidad con la fuente. Y ese ser ya no necesita atraer porque se ha convertido en magnetismo puro, ya no necesita pedir porque su sola vibración manifiesta, ya no lucha por alcanzar porque su sola presencia organiza el campo a su alrededor, ya no acumula porque comprendió que su rol no es ser recipiente, sino cauce, no es contenedor, es corriente, no es quien mendiga, es quien ofrece, pero para alcanzar esa transparencia, el alma debe atravesar velos densos, sombras antiguas, pactos inconscientes, creencias heredadas, ilusiones de poder material y las trampas del ego disfrazado de espiritualidad. Debe soltar la necesidad de ser el protagonista para convertirse en un canal limpio por el que lo divino se expresa sin interferencias, porque solo quien ha superado la necesidad de controlar, de retener, de impresionar, puede sostener el oro invisible de la provisión sagrada sin contaminarlo. La conquista del reino interior no se logra por fuerza bruta, sino por una alquimia delicada de rendición lúcida, una rendición que no es debilidad ni sumisión, sino la entrega poderosa de quien ya no se aferra al yo pequeño, porque ha recordado que su mayor fuerza no está en su historia, ni en sus logros, ni en su nombre, sino en su capacidad de ser canal, claro de lo eterno. Convertirse en canal puro no es desaparecer como individuo, es permitir que lo individual se alinee con el propósito del todo, es dejar que las decisiones, pensamientos, acciones e incluso palabras se sincronicen con la energía de lo universal. Es renunciar al yo quiero para encarnar el yo soy, no desde la negación, sino desde la expansión, porque el canal que se vacía de ego no se pierde, se vuelve infinito, y en ese infinito todo lo que es necesario llega, sin demora, sin sufrimiento, sin esfuerzo. El canal puro no pregunta cuándo llegará la abundancia porque ya vive en ella, no se preocupa por el futuro porque habita en la frecuencia del presente eterno, no duda de su valor porque ha visto en el silencio de su alma el rostro de lo divino, sabe que la vida lo sostiene porque ha elegido sostener la vida con cada pensamiento, cada gesto y cada intención, y esa pureza no se alcanza por mérito externo, se manifiesta por coherencia vibratoria, porque el universo no responde a lo que mostramos, responde a lo que sostenemos, y el canal que emite orden, amor, desapego y verdad se convierte en el instrumento perfecto del tesoro divino, porque lo divino no busca guardianes que escondan el oro, busca portadores que lo distribuyan con equilibrio, que lo multipliquen con justicia, que lo conviertan en expansión, en paz y en servicio. El reino interior no es un lugar lejano, es un estado de conciencia, no es una promesa futura, es presencia viva, y solo cuando ese reino ha sido conquistado desde el alma, todo lo demás, dinero, relaciones, propósito, creación, se alinea como por fuerza gravitacional espiritual, porque quien reina en su interior ya no necesita dominar lo externo, y el universo se entrega suavemente
a quien ya no necesita nada para saber que es todo. Así termina este viaje, no en la cima de una montaña material, sino en el corazón del templo invisible, no con un trono ni con poder en las manos, sino con un silencio lleno de luz, con una certeza que no se compra, porque quien ha conquistado su reino interior ya no busca, ya no desea, ya no pide, simplemente sabe, y en ese saber, el tesoro eterno fluye por él sin cesar, como un río de bendiciones que nutre todos los mundos. Gracias por abrir este espacio conmigo. Recuerda, el próximo video será una nueva llave para seguir activando tu templo interior. Nos vemos pronto, y que el oro eterno fluya sin límites en ti.